Nos encontramos en el pasaje que hemos leído hace un momento, que es la segunda oración del apóstol Pablo por los Efesios. Es Efesios, es el capítulo 3, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos considerando esta segunda parte de esta segunda oración de Pablo por los Efesios, en esta epístola a los Efesios, a la luz también del pasaje de la armadura de Dios. Ese pasaje se encuentra en el capítulo 6 de la epístola a los Efesios y en el versículo 18, donde antes de concluir con su exhortación acerca de la armadura de Dios, y que hemos considerado con gran detalle, dice en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Y es, por tanto, la tercera vez que nos acercamos a esas palabras, pero viéndolo desde las mismas oraciones que el apóstol levanta por los Efesios. Y lo que encontramos aquí en esta oración es lo que se llama, al final de la misma, la doxología. La doxología, que es esta palabra tan extraña, sencillamente significa darle la gloria a Dios. Toda oración cristiana acaba escribiendo gloria a Dios. Si venimos delante de Él, no podemos sino darle toda la gloria a Él. Esto es lo que hace el apóstol, yo lo he llamado doxología, pero en sus propias palabras es lo que tenemos en el capítulo 3, versículo 21. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria. Eso es lo que llamamos la doxología. Toda oración cristiana tiene que terminar con Dios. Dios es el que origina en nuestro corazón la oración cristiana, el que por medio de su Espíritu Santo nos lleva a orar, y esa oración concluye dándole a Él toda la alabanza debida a su gran nombre. Y esto es lo que tenemos que explorar constantemente. Lo tenemos que hacer porque por nuestra naturaleza caída, incluso la misma Iglesia está parcialmente renovada en el Espíritu Santo hasta aquel día que estemos con Él para siempre y entonces demos gloria completamente a Él. Incluso la misma Iglesia cristiana muchas veces olvidamos esto, porque estamos tantas veces centrados en nosotros mismos. Esta es la característica que sobresale por encima de cualquier otra acerca de lo que significa la caída del ser humano en pecado. Estamos centrados en nosotros mismos, lo que nos interesa son nuestras propias cuestiones, y todo lo vemos desde nosotros mismos. Lo que hace la fe cristiana en ese sentido es algo completamente liberador, y es que nos saca de nosotros para que contemplemos algo más grande y más sublime y más glorioso que nosotros mismos, que es Dios. Y eso, ¿sabéis?, es lo mejor que nos puede pasar jamás, porque fuimos creados con ese propósito, no de tener una autorreferencia en nosotros mismos, ser el fin de todas las cosas, sino contemplar su gloria. Por eso, lo mejor que nos puede pasar es darnos cuenta de que el fin de nuestra existencia es contemplarle a Él, darnos cuenta de su gloria, de su excelencia. Y el secreto que nos trae la Escritura es que cuando estamos centrados en Él, hallamos el sentido de nuestra propia vida. Cuando Él es el centro, nosotros estamos encontrando lo que es realmente el fin de nuestra propia vida. Y por tanto, la doxología es una respuesta a la excelencia del carácter de Dios, una respuesta integral, es decir, que se tiene que dar con todo nuestro ser, es decir, con nuestra mente, con nuestros sentimientos y con nuestra voluntad. Todo nos rendimos, todo lo que somos lo rendimos a Dios mismo.
Es una respuesta que para ser adecuada, en primer lugar, a el ser de Dios, tiene que ser dada de esta manera, con todo lo que nosotros somos. Y por eso, cuando damos culto a Dios, procuramos que todas nuestras facultades como seres humanos estén envueltas en ese culto a Dios. ¿Qué Dios es este? Es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. No hay otro Dios sino el Dios de la Escritura. Y por tanto, la doxología, la ascripción de alabanza a Él es conforme a la enseñanza de su propia palabra. Por eso estudiamos la palabra de Dios, para poder dar esa respuesta integral a ese ser, porque tenemos que conocerle para poder quedar conmovidos por la realidad de quién es Él. Por eso, cuanto más conocemos, ¿no?, a este gran Dios, pues más alabanza le damos, ¿no?, y procuramos darle, ¿no? Muchas veces esto es ilustrado, ¿no?, por personas como en el caso de C.S. Lewis, ¿no?, que muchas veces habla de esa realidad, ¿no? Muchas veces cuando nos encontramos quizás en un momento de decaídos, ¿no?, cómo podemos animar nuestro espíritu en las cosas del Señor. Y dice Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que realmente es por medio de una reflexión sobre las grandes doctrinas cristianas cómo encontramos la vuelta a la alabanza a ese gran Dios. Nos damos cuenta de que la manera en la que podemos vivir adecuadamente la vida cristiana es conociendo más y mejor a este Dios, la rica revelación que hace la Escritura de cómo es este Dios. Y por eso tenemos que observar lo que son estas doxologías que trae el apóstol, porque cada una de ellas está revelando algún aspecto particular del ser de Dios. Y podemos hacer nuestra pregunta, ¿no? Estamos viendo aquí en Efesios, ¿no? ¿Cuál es el tema de Efesios? ¿Cuál es el tema de la predicación del Evangelio en Éfeso, que aparece en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles? Pues esto es lo que el apóstol retoma aquí para darle esa alabanza a Dios. Notad cómo lo hace. Selecciona un aspecto del carácter de Dios que a él le parece fundamental resaltar y desde ahí nos eleva para darle la alabanza a este Dios. ¿Qué es ese aspecto? Versículo 20, y aquel que es poderoso. ¿A quién se da gloria? Aquel que es poderoso, aquel que es poderoso. ¿Qué es lo que resalta Hechos 19? ¿Qué es lo que llama la atención, ¿no?, de Lucas cuando escribe, ¿no?, en Hechos 19? ¿No? Vemos el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Aquí están todos los poderes desplegados de las tinieblas, como se ven en Éfeso, este centro ocultista, antiguo, pagano. Si hay un lugar donde el paganismo brilla con esa luz siniestra propia, es Éfeso. Y ahí es donde aparece, en los grandes triunfos del poder de Dios en su Evangelio. Eso es lo que destaca Lucas. ¿Qué es lo que destaca aquí cuando Pablo escribe a esos mismos efesios que habían sido convertidos? Que la razón por la que ellos forman ahora la iglesia de Dios no se debe a sí mismos, sino al poder de Dios. Y por eso dice, ¿a quién vamos a alabar aquí en Éfeso? A este Dios que es el Dios de poder, el Dios que es poderoso. Este es el Dios al que damos toda la gloria, el todopoderoso, el Dios que no puede ser comparado con ningún otro, porque Él es el único que es este Dios todopoderoso. Aquel que es poderoso es al que se debe dar la gloria. Por eso damos gloria solamente a Dios, porque ¿quién hay como Él, en este caso concreto, que tenga el poder de nuestro Dios? ¿Quién puede hacer, como dicen los salmistas, las proezas que hace nuestro Dios? Nuestro Dios es superior a los ídolos de los paganos que son inermes, incapaces de hacer nada. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que ha querido hacer ha realizado. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo no le vamos a dar a Él
toda la gloria. Ese poder que, como hemos visto, ha quedado ilustrado poderosamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Hay poder como aquel que levanta a un muerto. Ese es el gran poder de nuestro Dios. Y por eso aquel que es poderoso es al que venimos. Y está diciendo aquí, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Notad lo que dice a continuación, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que aquí está trayendo es lo que deberíamos denominar nosotros ahora las expectativas del cristiano. ¿Qué expectativas tienes con respecto a Dios y su poder en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tu iglesia, en la vida de tu pueblo o comunidad? ¿Qué expectativas tienes? El cristiano tiene que vivir con expectativas. No se puede conformar. Claro, si se mira a sí mismo, entonces se puede desanimar completamente. Pero si contemplamos el poder de Dios, entonces tenemos motivos para animarnos constantemente y para tener esa expectativa de futuro. No podemos nunca desesperar. El cristiano no puede. ¿Por qué? Porque depende de este poder. Y este poder es un poder soberano, es un poder supremo para hacer todas las cosas que conforme a nuestras oraciones. Muchas veces nuestras oraciones son tan débiles. Muchas veces nuestras oraciones son tan limitadas. Nosotros mismos nos limitamos en nuestras oraciones y peticiones. ¿Va a actuar solo Dios conforme a esto? No. Pablo eleva nuestra visión de este Dios y dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. No solamente mucho más de lo que pedimos y entendemos, sino mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Dios puede cambiar las cosas. Solo Él lo puede hacer, pero por eso podemos venir con esa expectativa delante de Él. Esto es lo que tiene que motivar nuestras vidas. No podemos desesperarnos con respecto a nadie. Podemos pensar, me gustaría que esta persona conociera al Señor. Dios puede hacer que esa persona conozca al Señor. Me gustaría que este obstáculo fuera quitado. Dios puede quitar esos obstáculos y si no, te va a fortalecer para que tú puedas afrontar ese obstáculo que hay en tu vida. Dios puede hacer incluso más allá de lo que jamás podríamos haber imaginado. Y por eso el cristianismo siempre tiene una visión optimista de la realidad. No es simplemente algo pesimista, no, bueno, es que fíjate, con las cosas podemos empezar a caer, todo cada vez es peor, No, porque dependemos del poder de Dios. Y Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Muchas veces olvidamos que esto es la historia misma de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo puede alguien, ¿no? Ahora olvidamos, ¿no?, la importancia que tiene la historia, ¿no? ¿Cómo va a ir alguien a la India, ¿no? Los tiempos de Guillermo Carey, el primer pionero en la India. Estás fuera de ti, Carey. ¿Cómo se van a convertir, ¿no?, la gente, los hindúes, ¿no? Eso es imposible. ¿Qué motivó a Carey? ¿Qué motivó a aquellos pioneros misioneros? El poder de Dios. Dios puede cambiar las vidas. Dios puede cambiar nuestra sociedad. Dios puede cambiar las almas de las personas. ¿Por qué? Porque es algo que depende de su poder, no de nosotros. Limitamos a Dios en nuestra mente. El apóstol nos está diciendo aquí que esa no es una actitud adecuada. Tenemos que tener esa expectativa de que Dios pueda obrar, de que Dios pueda cambiar las circunstancias. ¿Recordáis, no? Por ilustrarlo de otra manera, ¿no? Aquellos amigos de Daniel en el horno de fuego, ¿no? Aquí están, ¿no? Si no os inclináis, le dice el rey, ante mí, adoráis mi estatua, al horno. Dice, ¿sabes una cosa? Que nuestro Dios nos podrá o no rescatar, pero no vamos a adorar tu estatua, pero nos podrá rescatar. Si Dios quiere, y eso es lo que pasó, lo sacó de allí. Ese es nuestro Dios. ¿Vemos esta realidad delante de nosotros?
tenemos a este Dios como nuestro Dios, tenemos esa expectativa a la hora de afrontar los desafíos que tenemos como personas, como familias, como iglesia, como comunidad, en nuestros trabajos. Lo hacemos confiados en ese poder de Dios que transforma, que puede cambiar las cosas. Venimos a Dios con expectativa en oración. Señor, ¿qué no podrás tú hacer siendo este gran Dios? Así es como hemos de acercarnos delante de Él, porque así es como le damos la alabanza debida a su gran nombre. Él quiere ser conocido en esa su grandeza. ¿Cómo podemos darle gloria si le limitamos en nuestra mente de lo que puede hacer? No, Él lo puede hacer. Y dice algo más. Según el poder que actúa en nosotros. Aquí está recordando algo fundamental, y es que el poder de Dios está presente en todo cristiano, en todo momento y ocasión. El poder de Dios, si tú eres creyente, ese poder te acompaña siempre. Y no solamente como algo estático, sino como algo dinámico que está actuando en nuestra vida. No formará parte de la alabanza que daremos a Dios en la eternidad. El contemplar entonces con la luz que nos dará Dios en aquel estado de perfección, en ese cielo y esa tierra nueva, como un velo que se descorre y nos permite ver lo que hay detrás. ¿Cómo actuó el poder de Dios en esta tu vida? Y tú no fuiste consciente de ello. ¿Cuántas cosas no sabemos de cómo Dios nos está protegiendo y ayudando y fortaleciendo en este mismo momento? No todo es ser consciente de ello. No todo. Hay cosas que Dios está haciendo y que tenemos que confiar en Él, porque afirma según el poder que actúa en nosotros. No cuando tú eres consciente de que está actuando, sino que siempre está actuando el poder de Dios. Siempre. Y ese es un ánimo extraordinario para ti y para mí, porque en los momentos de desánimo, de depresión, en momentos en que las cosas las podemos ver del color que no son, oscuras, tenemos que recordar que el poder de Dios sigue activo en nuestras vidas. Sigue activo de muchas maneras. Sigue activo de algo que tenemos que recordar constantemente en medio nuestro, ¿no? En un mundo como este, en una filosofía tan distinta. Sigue actuando en el sentido de que nos va mostrando nuestra profunda debilidad y fragilidad. Sí, el poder de Dios te muestra tu fragilidad y debilidad mental, física y espiritual. ¿Cómo sé que el poder de Dios actúa en mí, ¿no? Muchas veces en un mundo como este, ¿no? Triunfalista, ¿no? Pues sí, no. Cuando soy consciente de mi debilidad, cuando soy consciente de cómo soy, entonces ahí está el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de la realidad de lo que somos realmente delante de Él, nos fortalece con su poder. ¿No es ese el gran testimonio que nos trae el apóstol Pablo cuando desvela su corazón delante de los corintios? Por lo cual dice 2 Corintios 12:10, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, soy hecho fuerte en la debilidad. ¿Por qué? Porque apelo a Cristo Jesús, me apoyo en Cristo Jesús. Cuando nos sentimos fuertes en nuestra carne, en nuestra humanidad, nos olvidamos de Dios. Pero cuando nos damos cuenta de la fragilidad que hay en nosotros, entonces echamos mano de ese nuestro Dios, como quizás no lo hayamos hecho antes. Ahí está el poder de Dios. Y por eso el apóstol, y es un proceso de aprendizaje, tenemos que recordar bien ese contexto de Filipenses, puede llegar a afirmar, el contexto es que esto es un proceso, toda la vida cristiana te puede llevar o me puede llevar hasta ahí, pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pablo ha llegado a esa posición, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no en mí,
sino en Él que me fortalece. Y notad ese vocabulario del poder al que recurre el apóstol. En su debilidad, en su torpeza, en su dificultad, he aprendido, dice el apóstol, estas cosas. No nací enseñado. Tuve que aprender estas cosas, pero por el poder de Cristo puedo afrontar lo que sea. ¿A quién le damos la gloria en la iglesia? Aquel que es poderoso. Y le damos gloria cuando nuestra mente se expande y le tiene en cuenta en todas las cosas que Él puede hacer y en lo que ya está haciendo en nuestra vida. Aunque muchas veces no lo veamos, el perseverar en los caminos de Dios es una prueba del poder de Dios. Tú puedes pensar en tus, no sabríamos decir si mejores o peores momentos, que tu perseverancia es que es debida a ti. Yo estoy en la iglesia porque es que soy un hombre fiel. Estamos en la iglesia porque Dios es fiel a sus promesas. Es difícil, distinto, porque su poder está en nosotros. ¿A quién se da la gloria? Versículo siguiente, 21. ¿Dónde se da la gloria? ¿Dónde se da la gloria? Esto es igualmente importante, obviamente porque tenemos que ser guiados, ¿no? En la exposición de la Escritura sabéis que somos guiados, somos todos guiados por el texto. ¿Dónde se le da? A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, en todas las edades, en todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde se le da gloria? En la Iglesia, en la Iglesia. Vamos a ponerlo de esta manera primero. No hay mayor evidencia del poder de Dios que la existencia de la Iglesia cristiana. Podemos pensar en la creación. Y el apóstol muchas veces, los salmistas, llaman nuestra atención sobre el poder de Dios desplegado en la creación del mundo. Pero ¿dónde está auténticamente la excelencia de ese poder? Dirá el apóstol, nos dice el apóstol en varios pasajes, en la iglesia, en la iglesia. Que haya una iglesia cristiana es la mayor evidencia del gran poder de Dios. Y el apóstol constantemente tiene que llamar nuestra atención a eso porque damos por hecho tantas cosas y nos olvidamos. Por eso, en el capítulo 2, y he hablado antes del poder de Cristo, el poder de Dios que resucitó a Cristo. Y he hablado, dice, pero es que tenemos que recordar lo que éramos. ¿Qué éramos? ¿Dónde estábamos antes de formar parte de la iglesia cristiana? Estábamos siguiendo, dice el capítulo 2, versículo 2, la corriente de este mundo. ¿Habéis visto un río? La corriente de un río. Todo lo que está muerto o sin vida es arrastrado por la corriente. Vemos a un tronco partido y roto y se lo lleva a la corriente. La corriente de este mundo fluye en una determinada dirección y lo lleva todo por delante. Estábamos bajo esa corriente. ¿Qué ha hecho que vayamos contracorriente? El poder de Dios. Para que nos demos cuenta, ¿no?, de lo que es ese poder de Dios, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, hacíamos la voluntad de Satanás y de sus huestes. Esa es la realidad del ser humano caído. Conforme a los propósitos de este príncipe que llama aquí, este poderoso. El príncipe es un poderoso también. Y encima, pues acaso alguno ha olvidado que tiene poder, dice, el príncipe de la potestad, otra palabra para poder, del aire, que ahora está, otra palabra de poder, operando, esa palabra también es de poder, opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo se explica la desobediencia del ser humano? Nosotros somos desobedientes, pero hay algo más, dice el apóstol. Hasta el punto de que podemos ser llamados hijos de desobediencia cuando estamos fuera de Dios.
hijos de desobediencia. Y otra cosa más, dice también el Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. No nos olvidamos de nosotros mismos, en los deseos de nuestra carne. Nosotros somos responsables de nuestro pecado. Pues bien, el poder de Dios ha quebrado esos poderes en tu vida y en la mía, y por eso somos la iglesia de Dios. Es un monumento la iglesia al poder de Dios. Es el gran milagro de Dios. ¿Te admiras de la iglesia? ¿Te admiras del poder de este Dios que se ve en su iglesia? Alabamos a Dios por el poder que se ha desplegado en la iglesia, por haber sido hechos la iglesia de Cristo Jesús. Porque notad, ¿cómo lo pone? Dice, en la iglesia. Eso es poderoso, fue poderoso entonces y es poderoso ahora. Esa misma expresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la doxología a Dios, por definición, se da en la iglesia, todos juntos. Lo estamos diciendo una y otra vez. Esta sociedad, algunos dirán que incluso estos no están buscando poderes siniestros y ocultos, no voy a entrar en esa cuestión, es crecientemente individualista. Yo, lo único que importo. Yo. No, el cristianismo es contracultural. La iglesia es lo importante. La gloria a Dios se da en la iglesia. No es yo en mi casa doy gloria a Dios. No, da gloria a Dios en tu casa, sí, pero la prioridad es la iglesia. La prioridad es dar culto a Dios en la iglesia. Porque la gloria es en la iglesia. Es decir, todos conjuntamente es como levantamos esa doxología a Dios. Porque Dios ha salvado a su iglesia, a lo que llama aquí en Efesios la nueva humanidad. Una nueva humanidad que venía del mundo gentil, del mundo judío, gente pagana, gente religiosa, gente de todo tipo, pero ahora que es una cosa nueva, una nueva sociedad. Ahí es donde se da la gloria a Dios. Poniéndolo de otra manera, Dios quiere ser alabado como iglesia, por su iglesia. Y por eso no podéis leer los salmos sin darnos cuenta de que, aunque haya llamamientos a alabar a Dios personalmente, la nota dominante es la comunitaria. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Plural, la iglesia es la que da la doxología a su Dios. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Leed el libro Apocalipsis. ¿Dónde se da la alabanza? En aquella multitud que está en el cielo. Dice el apóstol Juan, aquel que recibió la visión del Apocalipsis, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y a todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Es la multitud de los redimidos los que dan la gloria a Dios en la iglesia, en nuestro Señor Jesucristo. No hay alabanza aceptable delante de Dios si no estás en Cristo Jesús. Es en Él que podemos darle culto, alabanza, gloria y honor. ¿Por qué? Porque Él es
el que ha perdonado nuestros pecados, el que nos ha acercado a Dios, el que permite que podamos venir con esa libertad de expresar todo lo que hay en nuestro corazón con respecto a cómo es ese Dios. Te das cuenta que no puedes alabarle si no es en Cristo Jesús. Y dice algo más. Dice algo más que es igualmente importante para nosotros recordar. Por todas las edades, en todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Está diciéndonos que la alabanza que se da a Dios no es algo simplemente del presente y del ahora, sino es algo que se va a extender por todas las generaciones de personas que puedan habitar este mundo, de todas aquellas generaciones que nos han precedido y que han alabado a Dios. Esa iglesia que ya está con Él, le está alabando. Esa iglesia a la que nosotros algún día perteneceremos. Pero habrá aquí otra iglesia en otra generación que lo siga haciendo. Y por los siglos de los siglos. Es decir, está elevando nuestra visión de las cosas, tantas veces centrada en nuestro presente, como si lo único que valiera es ese presente. ¿El presente es valioso a los ojos de Dios? Pero hay algo más que nuestros presentes, hay un futuro. Y ese futuro, ¿qué es lo que lo determina? ¿Qué es lo que es fundamental del mismo? La alabanza a Dios. Esto es, lo pongo de otra manera, esto es mucho más grande que nosotros mismos, ¿sabéis? Y que nuestras propias circunstancias. Estamos en algo envueltos cuyas dimensiones no comprendemos totalmente. Porque esta alabanza es una alabanza universal y eterna. ¿No es glorioso formar parte de semejante alabanza, de semejante himno de adoración a este Dios? ¿Hay algo como eso? ¿Hay algo que trascienda esa realidad? ¿Hay algo como la iglesia cristiana que tenga una promesa para este presente y para el futuro? ¿No ese es el gran contraste con las vidas de aquellos que con lágrimas en los ojos tenemos que decir que solamente tienen un pequeño presente para desarrollar? Esa es la gloria. Esa doxología es la canción, la melodía que va a permanecer por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la realidad. Vivimos para esto. Tenemos esta visión a largo plazo de nuestras vidas. Oh, que formo parte de algo así como esto. Su iglesia redimida en Cristo Jesús. Y no es esa la nota con la que debemos concluir nuestras oraciones. Ese sentido que es lo que caracteriza a la iglesia de la eternidad, de las dimensiones que nos superan completamente, pero que son divinas y para la gloria de Dios eternamente en su iglesia. Eso es lo que siempre tenemos que mantener en nuestra vida. Esa es la doxología a la que somos llamados, que vamos a dar por la gracia de Dios ahora, esta generación, y por toda la eternidad. Alaba a este Dios, al que es poderoso para hacer estas cosas. Solo Él las puede hacer. Y Él las hace para que su Hijo reciba la gloria en su iglesia. Que así se la podamos dar siempre. Amén.